La caricatura tiene el propósito de divertir, de entretener y hacértela pasar bien sin necesidad de ser coherentes. Las líneas no tienen que tener un sentido puro. Los creativos de las animaciones tienen la libertad de exagerar acciones, sentimientos y circunstancias para crear comedia o drama, o sea lo que te quieran enseñar. Hemos visto toda clase de caricaturas, desde las que intentan dar mensajes positivos a los niños, hasta los que simplemente se divierten e incluso pueden llegar a crear humor negro. Cuando crecemos comenzamos a tener otros ojos y podemos entender las cosas de forma distinta. La persona que descubrió lo siguiente muy posiblemente tuvo una severa decepción, porque si bien es algo bastante interesante, también puede evaporar la magia. Así que quedan advertidos. Coraje el perro cobarde fue un fenómeno de Cartoon Network. Es una de las pocas caricaturas que llevaron el terror más a lo extremo. Se atrevieron a hacer algo que de verdad pudiera asustar a los niños. Llegaba a tener escenas tan bizarras que muchos despegaban los ojos de la pantalla. Claramente estamos hablando de niños, pero en todo este argot de suspenso, terror y misterio, hubo alguien que escribió en un foro una teoría que proponía que los monstruos, fantasmas, extraterrestres, entre otros fenómenos que vemos en la caricatura, que no eran nada más que simples humanos. La dura realidad es que Coraje es un simple perro que vive en una granja común y corriente. Se ve en medio de la nada porque sus dueños ya son lo suficientemente viejos y apáticos como para pasearlo, así que simplemente no sabe lo que está allá afuera. El motivo de que los ancianos no se percaten de que están en peligro y sean a veces tan inexpresivos ante el riesgo que corre su vida es porque en realidad están viendo a su perro tonto asustarse por la llegada del cartero, por alguien que viene a reparar la tubería de su casa, la aspiradora, la manguera o cualquier cosa que se mueva o produzca algún sonido en la casa. El siguiente es un ejemplo que pone las cosas más claras. ¿Ustedes recuerdan el episodio donde el buitre gigante secuestra a Muriel? Pues bien, al final del episodio se revela que el buitre solo la secuestró para que pudiera cuidar a los niños de este, para que el buitre pudiera ir a Florida a encontrar a su esposa. La conclusión les va a explotar la cabeza, y es que haciendo caso a esta teoría, Muriel estaría simplemente cuidando a los hijos del vecino. Y Coraje imaginó que fue secuestrada por este pájaro gigante. Otra prueba de que Coraje está imaginando todo está en el hecho de que en varios episodios Don Justo muere y luego regresa en los otros episodios sin recordar nada. En pocas palabras, todo lo que sucede en esta animación es simple y llanamente la imaginación de un perro adoptado. Es una teoría popular, pero habrá gente que aún no la conozca. En Coraje el perro cobarde existe una teoría que nos dice que desde la primera temporada vimos el final, pero nadie se dio cuenta. Esta teoría, más que ser sombría, es algo triste. Y si recordamos que Coraje tiene la misma inocencia de un niño, la cosa no hace más que empeorar y deprimirte. Esta teoría está basada en un solo capítulo, el capítulo del Gran Fusili. Este, si lo recuerdan bien, fue un capítulo especial, ya que la primera temporada concluyó con él, y trataba sobre un titiritero que llegaba a ningún lugar ofreciéndole a Justo, Muriel e incluso a Coraje formar parte de su show. Todos aceptan actuar y se les veía alegres por los aplausos y los gritos, pero de un público inexistente. Como ya es costumbre en el programa, siempre que aparece un nuevo personaje y se le ve interesado en los ancianos, es evidente que se trata de un villano. Fusili no es la excepción. Este personaje, como si se tratase de un psicópata, se apodera de los ancianos volviéndolos títeres,
Y no exagero con la palabra psicópata, pues cuando Coraje entra al camerino se percata que hay más personas que, como los ancianos, fueron convertidos en títeres sin voluntad propia, o quizá incluso estén muertos. Al final vemos cómo Coraje se lleva a Justo y Muriel hechos títeres y recrea la misma escena que vemos siempre en los intros del programa. El problema es que aquí quien se encarga del movimiento de los títeres y de la voz de los personajes es el mismo Coraje. Ahora él es quien tiene el control del programa. Y así es como termina el capítulo sin más. Lo que nos dicta esta teoría es que al final los ancianos y todas las víctimas de Fusili murieron. Todos los capítulos que se desarrollan en las próximas temporadas son obras del mismo Coraje, dándole vida a sus propios dueños con sus habilidades de titiritero. Se engaña a sí mismo sobre el fallecimiento de sus dueños. Entra en una obsesión simultánea y su vida ahora depende de estas piezas de madera. Ahora bien, ¿recuerdan la voz del sujeto que aparece en la televisión en todos los inicios? Bienvenidos al programa de Coraje, el perro cobarde, esterilizada por Coraje, el perro cobarde. Es importante tomar en cuenta esto, porque la serie misma nos da la pista. Nos está diciendo que el programa se centra únicamente sobre él, una serie dentro de su propio mundo. Todos los monstruos que vemos a lo largo del programa, las personas extras y por supuesto Justo y Muriel, son el mismo Coraje tratando de mantener con vida a todas las personas. Esta es solo una teoría, no lo olvides. A lo largo de los años nos hemos topado con múltiples teorías de caricaturas que cuestionan sobre el origen de las mismas. Intentan encontrar una similitud con la realidad y el origen de la inspiración de los creadores. Coraje el perro cobarde es un constante blanco en la mira de muchos creadores de contenido de terror, por el hecho de que es algo que prende la curiosidad, más de quienes crecieron con ella, por un hecho muy sencillo. Nadie piensa que las caricaturas para niños puedan desarrollar historias tan crudas y momentos tan retorcidos. Esta teoría nos trata de informar sobre una historia que hay detrás bastante peculiar. En ella se encuentran muchos secretos bastante aterradores y se presume que todo es completamente real. No Here, o mejor conocido en español como Ningún Lugar, es el sitio desértico donde se desenvuelven los episodios, donde viven los tres protagonistas, Justo, Muriel y por supuesto Coraje. Lo que no muchos saben es que en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, en realidad sí existe un pueblo con el nombre No Here. Y curiosamente hay una casa alejada de toda civilización hecha de madera, bastante parecida a la de la serie. En ella se inspiraron los creadores de Coraje para diseñarles un hogar a los protagonistas. La casa está deshabilitada por una terrible tragedia que ocurrió hace muchos años. Esta casa fue testigo de innumerables crímenes en la década de los años 90. Fue habilitada ni más ni menos que por David Parker Ray, el ser humano más temido de toda la historia de Nuevo México. Muchos lo conocerán por la terrible fama que recibió luego de haber sido el principal sospechoso de más de 60 asesinatos. Es uno de los tantos asesinos seriales que forman parte en esta lista de los más conocidos en Estados Unidos. Se dice que en esta casa fue donde cometió los terribles crímenes, pero David no fue el verdadero dueño de esta casa. Él se colaba a las casas que estaban abandonadas. Y te preguntarás,
porque es que la casa estaba abandonada. Lo que sucedió fue que a principios de los años 70, la propiedad la habitaba un matrimonio de edad avanzada. Los ancianos nunca pudieron tener hijos, pero esto no fue ningún problema para ellos, ya que tenían una mascota que adoraban intensamente. El equivalente a un hijo era su perro. Ellos vivieron mucho tiempo en paz, hasta que desafortunadamente comenzaron a ocurrir una serie de eventos desafortunados fuera de su casa. Hubo un amplio historial en el registro de llamadas al 911 que los operadores catalogaron como bromas, por el hecho de que quien estaba del otro lado de la línea decía ver luces extrañas en el cielo, entidades desconocidas merodeando la casa, cosas raras que en definitiva no formaban parte de las especies que todo el mundo ya conoce. Quien estaba del otro lado de la línea eran estos ancianos asustados y no paraban de pedir ayuda por cosas completamente absurdas. Uno de los tantos operadores confió en que esto no se trataba de ninguna broma. Ahora podía escuchar a una señora y a un señor gritando con histeria. Así que en esta ocasión asistieron a la casa. Cuando llegó la policía, no encontró a los ancianos en ninguna parte. Lo único que encontraron fue un perro llorando y temblando debajo de una mesa. La historia tomó popularidad en la década de los años 70. Muchos piensan que esto fue lo que inspiró a John Dilworth a crear Coraje el perro cobarde. Esta teoría habla específicamente sobre una escena que perturba a miles de millones de niños. Una escena inesperada. Pero para explicarlo de una manera más correcta habrá que tomar ciertas cosas en cuenta. Para empezar, se sabe que Coraje es un perro callejero. Esto quiere decir que no tiene una raza definida. Anteriormente había una supuesta afirmación de Dilworth en la que confirmaba que Coraje era un chihuahua, pero esto resultó ser falso. Coraje es de una raza desconocida, pero lo que se sabe es que es muy pequeño, y quienes han tenido perros pequeños o conocen personas con perros de raza pequeña, sabrán que son muy nerviosos y a veces hasta resultan ser agresivos, con lo cual suelen ladrar mucho, se asustan con facilidad y tienen muy poca confianza a desconocidos. Analizando este aspecto de Coraje se creó una serie de teorías muy relacionadas sobre la imaginación del perro y su entorno. El asunto era que debido a la edad de sus dueños, Justo y Muriel, Coraje no contaba con ciertos privilegios. Entre uno de ellos, que es muy importante recalcar, es salir de la casa a pasear. Coraje desconocía el mundo. Su mundo era el interior de la casa y todos los personajes que vemos forman parte de la perspectiva del perro. Él los veía de una manera tan sombría porque no estaba acostumbrado a tener visitas. Los monstruos no eran más que personas normales. Coraje, por el afán de proteger a sus dueños, veía a todas estas personas como una amenaza. Pero de esto ya hablamos con anterioridad. El problema es que hay una idea que va en contra de esta teoría. Porque pónganse a pensarlo. ¿Qué sucede cuando abandonan la granja? Hay muchos episodios así, ¿no? Por ejemplo, cuando Muriel va a Nueva York. Bueno, Nueva York es un decir. En esta ocasión se nos presenta una ciudad de lo más descuidada y siniestra, donde las cucarachas son interpretadas como los ciudadanos. Muriel va a presentar su talento, que es tocar el bandolín a esta ciudad oscura, y se alojan en un edificio en muy mal estado. Es aquí donde la caricatura provocó muchas pesadillas, pues hay una escena donde vemos a Coraje paseando por el hotel abriendo puertas. Detrás de una de ellas, vemos a una tierna niña tocando el violín, cuando entonces, de manera completamente inesperada,
Es muy posible que muchos ya hayan visto esta escena con anterioridad, pero para quien no le quiero pedir una disculpa si se asustó. El asunto aquí es que deben recordar la sensación que les provocó. Y seguramente como fue un momento relámpago, no se percataron que había una sombra extraña que hacía alusión a una cuerda en el cuello de la pequeña. Esta cara podemos relacionarla con alguien que está muriendo de asfixia. A esta niña ya la habíamos visto al inicio de la serie, y si tienen todavía mejor memoria, recordarán que al final del episodio también hace su aparición, pero de manera distinta. Cuando justo está viendo el televisor y va cambiando de canales. La niña esta vez se ve normal, como una simple humana tocando felizmente el violín. ¿Qué nos habrán querido decir los productores? La teoría dice que, así como Muriel, muchos músicos accedieron a una invitación llena de engaños donde no iban a un teatro realmente. Únicamente iban para satisfacer las maldades de un psicópata, o tal vez algo mucho peor. Muriel tuvo suerte por tener a Coraje. Pero ¿qué pasó con la pobre niña del violín y con sus padres? Definitivamente ella sí encontró su final en este putrefacto edificio lleno de cucarachas. ¿Habrá una posibilidad de que todo el programa de Coraje el perro cobarde sea una representación del mismo infierno? Pues créeme que sí es posible. Este programa tiene lugar en medio de la nada. Observamos y mientras crecemos, nuestra curiosidad llega a ciertas preguntas como ¿por qué vivirán tan aislados en medio de un desierto? Si fueran personas más jóvenes de campo podría haber una justificación. Pero se trata de ancianos que deberían estar en un asilo con personas que estén al pendiente de ellos. Pero tal parece que ni envejecen más ni tienen problemas de vejez que les impida moverse o quedar condenados a una silla de ruedas o a un bastón. Ellos son capaces de hacer todo lo que se necesita para vivir bien. O vivir bien entre comillas. La gente teoriza que ellos se encuentran en un tipo de submundo, un tipo de infierno, y se sabe que alguien encontró ciertas conexiones de la caricatura con la mitología griega. Justo sería Hades, el dios del inframundo. Muriel sería Perséfone, la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos. Y Coraje sería Cerberus, el perro de 3 cabezas que protege la puerta del inframundo. A pesar de que Coraje no es tan valiente como Cerberus, protege su casa de todo tipo de cosas extrañas y siniestras que buscan causar algún daño tanto a los ancianos como al mismo Coraje. Se dice que su manera de alertar a los ancianos y cambiar de forma representa las otras 2 cabezas. Ahora bien, el problema de esta teoría es que no se nos dan más detalles, no se explican más cosas que podrían darle mayor profundidad a la teoría. Pero hay algo que sí podemos profundizar. Una conexión más con la mitología griega del inframundo. Qué sorprendente que la hayan dejado a un lado. El Tártaro. El Tártaro es un abismo usado para una tortura constante y una prisión sin ninguna salida. Es un lugar donde las almas son juzgadas luego de morir y donde los malvados serán castigados terriblemente. Aquí obligan a los padres a matar a sus propios hijos y cocinarlos en un plato para los dioses. En el Tártaro verás millones de almas gritando y sufriendo, siendo asediados por monstruos. Es un sitio contaminado de maldad, y en él existen monstruos prestos a desahogar toda clase de depravaciones contra los condenados.
La teoría nos diría que ellos ya están muertos y son parte de este infierno. Por este motivo son visitados constantemente por toda clase de villanos y monstruos o entes paranormales. Es así que ratifica más la teoría de que estas personas y su perro no son parte del mundo que nosotros conocemos. ¿Qué pasaría si ellos realmente no son tan buenos como nos lo muestra la animación? ¿Qué tal si su pasado fue siniestro y ahora están siendo castigados en este oscuro sitio? Si es así, el único que nos consta que tiene algo de maldad sería Justo, ya que el anciano ha terminado mal en múltiples episodios. Pero esto no quiere decir que la tortura no esté presente para Muriel y Coraje. El escenario tiene una similitud a un purgatorio, pero esto quizá no lo lleve a ningún lugar, como el nombre del sitio lo dice. Todos recordamos al malhumorado y gruñón anciano Justo Bolsa, ¿no? En muy pocas ocasiones lo vimos de buen humor, pero su personaje siempre causaba repudio por las maldades o simplemente malas decisiones que hacía. Podría decirse que incluso para nosotros que disfrutamos de la caricatura a una edad muy temprana, este personaje se nos hacía incluso peor que algunos villanos. Y déjenme decirles algo. Esta sensación de que el verdadero villano estuviese en casa, muy posiblemente no fue una simple intuición, sino que la inspiración de donde proviene Don Justo Bolsa, en realidad podría causarte ver al mundo de una manera más siniestra y oscura. Coloco estas 3 imágenes en la pantalla por una razón muy importante. Aunque cueste trabajo creerlo, hay una serie de conexiones entre ellas. Don Justo tiene características muy parecidas a Leatherface, el asesino de una serie de películas de terror y suspenso. Pero no hablamos de cualquier tipo de película slasher. Esta es muy fuerte, fue inspirada en la vida real. El verdadero asesino en serie fue Edward Theodore Gain, mejor conocido como Ed Gein. Quizá lo único bueno de este asesino es que te hace asimilar entre una persona normal y un verdadero enfermo de mente. El tipo hacía cosas muy retorcidas. Nunca se supo cuántas personas asesinó realmente, pero existieron aproximaciones, y todo se debió a que cuando entraron a su casa, gran parte de esta estaba adornada con artefactos confeccionados por el mismo Ed Gein. El problema era que estas cosas estaban hechas de restos humanos. Ahora que entiendes de quién hablamos, veamos las verdaderas conexiones entre Justo Bolsa y Ed Gein. Comencemos con su gorra. Parece un modelo único, estilo francés. Y seguramente dirás, es el simple aspecto de un granjero. No te aceleres, apenas estamos comenzando. Observa su camioneta. Tiene una batea de madera y es color azul. Pues esta camioneta es la de Ed. Poseía específicamente las mismas características. La casa emblemática de madera. Así lucía la de Ed Gein. La infancia de Ed fue muy complicada y el motivo fue su madre Augusta, una señora sobreprotectora y obsesiva con la religión. Justo Bolsa, si lo recuerdan, también tuvo una madre complicada. Tan solo el nombre de la madre de Ed también influyó en la creación de Justo. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan la máscara que usaba Justo para asustar a Coraje?
pues es muy interesante que Ed confeccionaba máscaras con el rostro de sus víctimas. Es una referencia muy perturbadora, pero que tiene sentido. ¿Y recuerdas las paredes de la casa de Justo? Estas son las de Ed. Hay muchas más conexiones que si las contara, creo que no acabaría. Como la silla mecedora de Muriel y otras personas que formaron parte de la vida de Ed. ¿Tú te habías percatado de estas similitudes antes? ¿Quién no conoce la caricatura de Coraje el perro cobarde? Es una de las series más recordadas de la historia de Cartoon Network. Cualquier persona que se considere amante del terror y haya vivido en la década de los 80s, 90s y principios del año 2000, sabrán qué tan aterradora era esta animación. Tenía muy buenos mensajes de vida, pero el hecho es que cada episodio está enfocado en un ambiente de terror y comedia. Esta es una de las tantas caricaturas que en la actualidad no se podrían transmitir por ningún motivo, porque era tan bizarra en ocasiones y tenía personajes tan tétricos que la caricatura era combustible de pesadillas para una buena parte de la audiencia infantil. Muchas de las situaciones que tenía que enfrentar este perro eran algo aterradoras, como el villano Cajún que intentaba devorar a Muriel, su dueña. Detesto sacarte de tu cunita. Tengo que hacer una barbacoa de abuela. O cuando a Justo le crece un hongo que cobra vida y es malvado. O cuando unas réplicas de cartón le roban el alma a ambos. Analizándolo en la actualidad, contemplando los detalles que ignorábamos por nuestra inocencia cuando éramos más pequeños, hay ocasiones que la caricatura tenía auges siniestros. Por ejemplo, estaba este villano, que de entre toda la vasta lista de enemigos de Coraje, resultaba ser el más inofensivo por no decir menos. Él no era un ente paranormal, no era un animal parlante, ni siquiera tenía algún tipo de poder como ya lo hemos visto en otros villanos. Él de hecho era un sobrino de Muriel, que venía de muy lejos a visitarlos, y por consiguiente la tierna abuela se entusiasma y lo toma como una agradable sorpresa. Su nombre era Fred, y aunque sea predecible lo que iba a pasar con Justo por su temperamento siempre malhumorado, mientras los minutos pasan podemos saber las razones del por qué el anciano no está tan a gusto con la visita del sobrino de Muriel. Sabiendo que Coraje no conocía a este sujeto, podemos dilucidar que Fred, de hecho, tiene años que no visita a su familia, porque el día que Muriel encontró a Coraje, este era su aspecto. Esto quizá resulte un tanto absurdo, pero créeme que es un dato importante, pero lo veremos más adelante. En una escena del episodio, Muriel le dice que si quiere tomarse un baño, a lo que Fred accede diciéndole que ha sido un largo viaje. Muriel le pide al perro que lo lleve al baño. Aparentemente la puerta de este baño tiene un problema, y cuando Muriel le pide a Justo que lleve las toallas, el anciano empuja a Coraje y le azota la puerta dejándolo encerrado con Fred. El aspecto de Fred y el hecho de que gran parte de su diálogo está en su mente nos demuestra que el problema con este sujeto está en su cabeza. Se trata de alguien enfermo.
Fred le empieza a contar a Coraje cómo empezó a tener este gusto extraño por el cabello. Le cuenta que primero rasuró a su mascota, un lindo hámster color rosa que parecía una bola de pelos. Luego una chica. Sin embargo, esta historia la cuenta con un peculiar interés. Su nombre era Bárbara, una chica bastante joven con un cabello rubio bastante largo. Y finalmente un vaquero, que aunque la historia no da tantos detalles, deja claro que algo sucedió después de este incidente. Antes de que Coraje lo llevara al baño, vio que este sujeto tenía en la muñeca una pulsera que decía: Hogar para barberos extraños. Llamar al 555-1234. Esto es algo misterioso, pues en la vida real a los enfermos mentales se le colocan este tipo de pulseras para prevenir algún incidente en dado caso que estos escapen del asilo. Mientras cuenta estos pasajes de su vida, va rasurando a Coraje demostrando que tiene un fetiche muy extraño por el cabello que también es conocido como tricofilia, y quienes la tienen sienten una atracción sexual hacia el cabello humano o de cualquier otra especie. Y esto también puede implicar sentir placer por cortarlo, que es en definitiva el caso de Fred. Al finalizar el episodio, Coraje consigue llamar al número que tiene la muñeca. Los policías llegan por Fred y lo regresan a lo que al parecer es un manicomio. Los detalles que tiene este episodio son de lo más curiosos, y creo que lo vamos a tener que hacer así. Vamos a ir de lo menor a lo más preocupante. Como comenté anteriormente, este personaje no conocía al perro, y a Justo sí. Lo que quiere decir que Fred es una persona que toda su vida ha sido un desequilibrado mental, aunque realmente no podemos considerarlo como un villano en su totalidad, ya que no hizo algo verdaderamente malo. Luego está esta chica. El modo en el que cuenta la historia con ella es un tanto más apasionada. Lo que podemos dirimir es que en su juventud estuvo enamorado de Bárbara, y que el verdadero comienzo de su parafilia fue a muy temprana edad y fue gracias a ella. Subiendo un poco el nivel de lo terrible detrás de este episodio, que quizá los productores no lo hicieron intencionalmente, o tal vez sí, es que en realidad Fred desarrolló un trastorno ya adulto, pues sonaría bastante estúpido que sabiendo de su condición le permitan laborar de barbero. Y aquí está el detalle. Siempre cuando deja a alguien sin cabello comenta que ha sido travieso, lo que implica que Fred sabe que rompe con los estatutos de una persona normal. Y si fue adulto con un placer que llega a lo sexual y le hizo esto a una niña, puede tratarse de algo peor que un tricofílico. Las posibilidades son altas. Su aspecto recuerda al de un pedófilo. Pero pasa y resulta que a quien le hizo esto no solo fue a una niña, sino también a un adulto y a un hámster. Sería muy complicado comprender, a pesar de que se trate de una caricatura, que este señor fuera peligroso por su obsesión con el cabello. Es algo un poco absurdo. Lo que no es absurdo es pensar que Fred en realidad tiene un amplio historial con la policía, y que tal vez Bárbara fue víctima de algo más que un excesivo corte de cabello. O tal vez el vaquero que llegó a la barbería tuvo un destino más atroz que lo que nos muestra la animación. Seguramente recuerdan por películas de terror o algún documental que en muchas ocasiones los asesinos comienzan matando animales. Luego despierta su sed de sangre humana. Y este caso podría decirnos que Fred es una alegoría de un estereotipo de un asesino serial. Resulta muy curioso que este personaje, siendo tan misterioso, no llegara a ser tan tenebroso para nuestra edad en aquella época. Pero sí, definitivamente el hecho de que se trate de un humano con este aspecto tan inquietante
puede abrirnos los ojos hoy en día de que no entendíamos que Fred era más aterrador de lo que imaginábamos. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Al igual, darme un like si te gustó el video. Comenta, activa la campana y compártelo con todos tus amigos. Muchas gracias.